Yo creo que le han solicitado, y quiero estar segura, que nos desglose los diversos conceptos del recaudo, cuánto del presupuesto proviene del impuesto a las foráneas, cuánto viene del IVU, eh, y yo también querría que nos desglosaran en esa petición cuánto proviene de la venta de activos o propiedades del pueblo. Eh, También quería verificar. Sabemos que según el plan de ajuste de la deuda, se estableció que habían algunos bonistas que iban a cobrar unos porcentajes si había excedente de recaudo, particularmente en los instrumentos de valor contingente. Y que el año pasado se pagó una bonificación a algunos empleados y a estas personas que tenían estos instrumentos de valor contingente. ¿Cuánto fue el pago que se hizo a los bonistas de ese excedente de recaudos? Primero, ¿cuánto era el excedente de recaudos para el presupuesto pasado? ¿Y cuánto de eso se pagó a los empleados y cuánto fue a los bonistas? ¿Y cuánto ustedes estiman que se va a pagar a los bonistas por los instrumentos de valor contingente, etcétera, sobre los excedentes que ustedes proyectan para este presupuesto? Para el año pasado se superaron las proyecciones por más de 1.4 billones de dólares aproximadamente. ¿Billones o millones? 1.400 millones. 1.400 millones. Le podemos dar la cifra exacta hoy antes de que se acabe la vista. Ya la economista lo está buscando. Sobre el pago de los CBIs, si mi memoria no falla, fueron cerca de 400 millones de dólares. 361 millones de dólares entre ambos instrumentos de valor contingente. Y se pagó en este bono cerca de 475 millones de dólares. Cifras, ¿verdad?, que en ambos pues fueron aprobadas mediante resolución, ya sea en el proceso presupuestario de Puerto Rico o un recurso legislativo adicional, como lo fue el pago del bono. Sí, ese pago del bono a los empleados era de una sola ocasión. No. Eso es no. Esto puede ocurrir por 4 años adicionales. 4 años. Sí. ¿Y ustedes estiman que para este año sería cuánto? Todo va a depender del sobrante, pero la medida en cómo van los recaudos, pues como mínimo se repetiría una cifra de naturaleza similar. Ok, y eso de los empleados sería por 4 años adicionales. Sin embargo, en cuanto a los instrumentos de valor contingente, ¿eso sería por cuántos años? Ya están presupuestados. ¿Cuánto era la prevalencia? Sí, para fines de récord, Nelson Pérez. Eso estaría más o menos, uno de los instrumentos, entiendo que son 22 años y uno son alrededor de 30 años. Sí. ¿Quiénes son los tenedores de esos instrumentos de valor contingente? Esa información se la podemos conseguir, pero ¿verdad? Básicamente eso es con relación al mercado, ¿verdad? Hay unas transacciones que se dan, pero podríamos verificar y compartir la confirmación con esa. Definitivamente son inversionistas que se dedican a la compra y venta de valores municipales. Le solicitamos 5 días para que cumpla con la solicitud de la representante. Porque entiendo que quizá al momento en que se establece y se formaliza el plan de ajuste de la deuda, eran unos inversionistas. Y como eso se sigue vendiendo, pues puede ser que haya habido otros, ¿no? Va cambiando la nomenclatura. Querríamos, ¿verdad?, que se nos dé ese desglose de quiénes eran los inversionistas iniciales y quiénes Seguro. son los actuales. Ok. Lo que había preguntado ahorita sobre unos $800,000 aproximadamente que se le habían, no se le permitió al Comité de Cambio Climático utilizarlo para pagar unos estudios, si mal no recuerdo. Esos $800,000 entonces llegan a qué cuenta o a dónde se destinan esos $800,000. La operación, desconozco, ¿verdad? No podemos buscar la información luego la Oficina de Ejercicio y Presupuesto sobre eso en específico.
Sí tengo que decir que partidas del presupuesto al Fondo General que no se incurran dentro de los términos establecidos por la Ley 26 y por promesa, en cuanto a las interpretaciones que va dando la Junta, se cierra el acceso a ese fondo y esas cantidades de dinero forman parte del balance que se encuentra hoy custodiado por la cuenta operacional del Secretario de Hacienda. Okay. Si el presidente me permite, dos preguntas Antes de que darle tengo. antes de darle la pregunta de ella es puntual. Verifiquen si es qué pasó con esa asignación puntual. Sí, es que no se utilizaron. Si no se utilizaron, están en la cuenta del secretario, en la cuenta del Secretario de Hacienda, y en cuanto a las especificidades de esa transacción, nosotros le podemos suministrar un detalle. Me pueden dar el término de día que ustedes Cinco días. necesarios. Sí, y también querría solicitar lo mismo por escrito sobre todos los fondos especiales. Y particularmente me refiero a los fondos especiales del Departamento de Recursos Naturales, por ejemplo, el de la División de Planificación de Agua, y otros fondos que no están llegando a esas oficinas. Sí, se puede producir. Ahora, hay un informe en nuestra página de internet, en el área de finanzas públicas, donde habla de este budget to actual. No es el informe más preciso del mundo, sabemos que está sujeto a los procesos de auditoría, pero arroja luz periódica de cómo se va manejando el presupuesto de Puerto Rico. Para estar claro, la última pregunta para usted. ¿Está bien? Y que entonces lo pueda producir en los 5 5 días, días. si el presidente lo... 5 días. Tengo una preocupación, esa es la ese última. Como que la ñapa, Eran dos. Es una ñapa doble, Sí, me ha llegado información de que con la movilización de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que fueron movilizados a otras agencias y a otras instancias gubernamentales, no se recibió el dinero de la nómina de esos empleados. Específicamente en WIPR me han indicado que, al menos eso fue lo que se le dijo a los empleados movilizados, que ellos cubrieron el pago de la nómina de su dinero, del dinero de la WIPR, y que ese dinero no fue reembolsado por el fondo correspondiente, sería creo que la Autoridad de Energía Eléctrica. Para propósito de récord, Juan Carlos Blanco, todos los empleados que fueron movilizados recibieron su paga, y todos los empleados, ¿verdad?, se cumplió con todas las obligaciones, así que no ha habido ningún problema en cuanto a eso, y esto, ¿verdad?, ya tenemos más de un año de evidencia en cuanto a esto. Se creó en aquel momento un fondo del Fondo General para propósitos de poderle distribuir a cada una de las agencias y entidades de gobierno que demostraran no tener suficiencia en su presupuesto aprobado en aquel entonces para poder absorber a todos los empleados. Se corrió un ejercicio informado, basado en data real, y todas las entidades que demostraron necesidad tanto de la utilización, ¿verdad?, de ocupar a los empleados, como necesidad presupuestaria para tener la autorización suficiente para cubrir estas obligaciones, así lo hicieran. Y todas estas distribuciones de fondos ocurrieron en diciembre, enero del año pasado. Así que todo el mundo recibió los fondos. En el caso de algunas de las entidades de gobierno que generan ingresos propios, no necesitaron que se les asignaran fondos en particular, porque sus ingresos resultaron ser suficientes para cubrir esas plazas. En otros casos, habían entidades de gobierno que tenían plazas presupuestadas, pero no ocupadas, y pues estos empleados que llegaron movilizados ocuparon esas plazas, así que no requirieron hacerle ningún tipo de aportación adicional presupuestaria. El caso de WIPR, que, ¿verdad?, lo hemos discutido internamente, hay unos empleados que, particularmente del área de ingeniería y otras áreas, que han estado, ¿verdad?, todos han estado recibiendo su paga, es lo primero, pero a proyección a futuro de la operación de WIPR, pues los empleados de ingeniería y de otras áreas más técnicas, pues hay unos talleres. Sin embargo, hay un grupo bien reducido de empleados, tengo entendido, de áreas administrativas que WIPR ha manifestado que, ¿verdad?, no necesariamente necesitan ese tipo de recursos. Así que, junto a otros componentes del gobierno de Puerto Rico, incluyendo la oficina de OATH, la Oficina de Recursos Humanos,
de WIPR expresar específicamente que esos empleados pues se declaran ¿verdad? Excedentes o se declaran empleados para los cuales no hay un taller, pues nosotros responsablemente se le estará buscando otro taller en otra entidad de gobierno para que sean movilizados. Tengo inclusive entendido que a los empleados se les hizo un acercamiento para darle una oportunidad que ellos o ellas identificaran una oportunidad en alguna otra entidad y tuviesen, ¿verdad?, esa primera opción. De no encontrar una o no tenerla disponible, pues la oficina de OATRH, como parte de todo este concepto de patrono de empleador único, pues se encarga, ¿verdad? Tiene un registro de todas las oportunidades que puedan estar disponibles y así se estará haciendo. Pero lo más importante, ¿verdad? Y quiero ser bien puntual en cuanto a esto y ¿verdad? No es porque lo diga yo, es porque la evidencia está ahí, ha ocurrido durante todo este tiempo. Todos los empleados que fueron movilizados como parte del proceso de movilización de los empleados de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica han cobrado el 100% de todo su salario una vez fueron movilizados de la autoridad al gobierno central. Muchísimas gracias. Continuamos con el...